En esta noche, con la ayuda del Señor, quiero presentarles el tema: la liberación del rey Joaquín, de quien hemos leído. Este fue el antepenúltimo rey de Judá, y fue aquel tiempo un tiempo muy peligroso, de mucha adversidad para la nación de Israel, que habían desoído la advertencia de Dios. Dios no se había olvidado de su palabra dada, por ejemplo, en el capítulo 26 del libro de Levítico, y también en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Advertencias puntualísimas, cosas completamente concretas que Dios les había dicho, como una advertencia muy abundante, por cierto, de que ellos debían mantenerse obedientes a Dios, porque Dios los había comprado, los había salvado. Lo que ellos le debían a Dios era simplemente impagable. Dios los había sacado de Egipto, todos sabemos la historia, y había el Señor estado con ese pueblo, lo había estructurado, lo había formado, y le había advertido que debían mantenerse así para ser bendecidos. Porque las bendiciones de Dios tienen siempre condiciones. Las bendiciones no son de estricto cumplimiento por parte de Dios. Dios siempre pone una advertencia o alguna condición. Al único que no lo condicionó fue a Abraham, que le dio una promesa porque confió en Abraham y dijo: yo sé que él guardará mi pacto y mandará a sus hijos después de él que guarden mi pacto. Dios dijo: yo sé que Abraham lo hará. Por eso lo llamó su amigo. Hay mucha gente que llama amigo a Dios, pero es muy distinto que Dios lo llame a uno amigo. Y Dios llamó a Abraham su amigo. Gloria a Dios. Entonces, amados míos, Israel no hizo caso. Llegó el momento en que se involucró en cosas que Dios le había dicho en forma directa que no se involucrara, y perdió grandes bendiciones que Dios le había prometido. Entonces, al final vino el juicio. En días del rey Sedequías, todo Jerusalén es destruido por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Poco antes, el rey Joaquín, que era un muchacho cuando empezó a gobernar y reinó únicamente 3 meses, fue un reinado efímero, gloria a Dios. Este rey es tomado preso. En ese momento Jerusalén no fue destruida, pero sí fue llevado cautivo casi todo el pueblo que Babilonia consideró importante, llevados a Babilonia. Ustedes saben que la invasión babilónica se realizó no en una sola vez. Empezó en el año 606 antes de Cristo y terminó en el 585 antes de Cristo. Fue un proceso, y el último fue este que leímos, gloria a Dios, cuando es Joaquín el rey tomado preso. Bueno, ese no fue el último, el penúltimo, pero ya de allí se decretó por parte de Babilonia que Israel era un reino problemático y que no iba a obedecer las demandas del rey de Babilonia. A pesar de que por otro lado el profeta Jeremías le decía al pueblo: hagan caso al rey de Babilonia, no presenten ningún problema con él, todo el que sirva al rey de Babilonia vivirá. Y entonces lo trataron de traidor, y todos saben la historia de Jeremías.
Sin embargo, predicó la verdad. Aquellos que se mantuvieron firmes en esta advertencia del profeta sobrevivieron. Aquellos que se mantuvieron desobedientes y rebeldes en una falsa esperanza, que sí era una falsa esperanza, aunque fuera en Dios. Aunque fuera en Dios. Ellos decían: Dios nos va a sacar de esto y va a vencer al rey de Babilonia. No. Ya Dios había decretado, por la desobediencia y el pecado del pueblo, que Israel iba a caer frente a los ejércitos de Babilonia. Y así fue. Cristo vive para siempre. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí vemos a Israel cosechando lo que habían sembrado. Pero vamos a concentrarnos más bien en lo que sucedió al rey Joaquín, el rey que gobernaba Israel en esos tiempos muy caudalosos y difíciles. La Biblia dice en nuestro texto que fue llevado cautivo a Babilonia. A él le fue bien relativamente, porque a Sedequías, que salió huyendo, lo agarraron por los llanos de Jericó, lo trajeron ante el rey de Babilonia. Lo último que vio ese rey fue la muerte de sus propios hijos, que fueron degollados enfrente de él, y luego a él mismo le sacaron los ojos para que no viera más nada, y así se lo llevaron a Babilonia, donde murió. A Joaquín por lo menos lo pusieron preso. Y digo esto como un paréntesis: es maravilloso cómo el Señor hace las cosas, hermanos. Usted sabe que se decía que no había ningún registro del rey Joaquín. Ustedes saben que acá, como hemos leído, se habla de día, se habla de mes, se habla de año, se habla de números, porque esto era perfectamente llevado cronológicamente. Usted puede hablar de tiempos, tal vez allá del tiempo de Adán hasta Abraham. Es difícil llevar una cronología. Aún después de Abraham un poco. Desde que Israel está en Egipto se puede llevar una cronología. Y en el tiempo de los reyes de Israel y de los imperios mundiales, de los cuales Babilonia fue el primero mencionado allí en la parte profética, gloria a Dios, se lleva una cronología que cualquier historiador como el hermano Estupiñán, gloria a Dios, la podría hurgar y traer y considerar. Es historia, no es un invento. La ciencia sabe que existió un rey babilónico, que existió Nabucodonosor, que existieron los reyes asirios. La ciencia sabe que existieron los faraones, gloria a Dios. Eso no es un cuento de camino, pero el primer libro que lo dice es la palabra de Dios, la Biblia. Dentro de la profecía de Jeremías, que está aquí antes de lo que leí, Dios dice que iba a destruir y a castigar Babilonia y que la iba a asolar para siempre, que no iba a quedar ni rastro. O sea, que nadie iba a acordarse más de Babilonia. Usted sabe lo que es decir eso a la ciudad más importante del mundo. Es como decir ahora a Nueva York algo parecido, o a ciudades grandísimas de Europa. Una cosa que no cabía en la razón. Y que el imperio babilónico sería olvidado en el polvo del desierto. Que ni chacales iban a vivir más en Babilonia, imagínese usted. Y entonces Babilonia, ¿dónde estaba Babilonia? Nadie había conocido ni había podido descubrir Babilonia. Bueno, eso pasó por mucho tiempo. En el año 139 antes de Cristo, ya Babilonia era ruinas. Ya eran ruinas. Y después de esa fecha se pierde en el desierto. Nadie conocía, nadie sabía dónde había estado Babilonia, hasta que
a finales de los años 1899, un arqueólogo inglés va con el propósito de descubrir Babilonia y la encuentra. Trabaja 15 años escarbando el desierto y levanta, sale a luz, gloria a Dios, las ruinas obviamente de Babilonia, la capital del gran imperio de Nabucodonosor. Allí está descrita, no sé si ustedes han visto en algunos museos las maquetas de Babilonia. Hermano, eso era una maravilla. Los jardines colgantes de Babilonia. No crean que eran unas macetas guindando ahí, no, hermano. Los jardines eran verdaderos bosques que rodeaban Babilonia. De los muros eran bosques. Era una cuestión hecha con una ingeniería, hermanos, admirable. Por eso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios había dicho: nadie va a habitar Babilonia más. Babilonia será asolada. Y aunque la descubrieron y la sacaron a luz en los primeros días del siglo pasado, gloria a Dios, en el 1914 la sacan a luz, la desentierran después de muchos años de trabajo. Entonces los escépticos dijeron: ese rey Joaquín no aparece en la historia. Así que hay un error en la Biblia, porque el rey Joaquín no aparece en la historia. ¿Sabe qué? Cuando sacaron Babilonia de las arenas del desierto, encontraron miles de tablillas cuneiformes, pero miles, donde se hacían los registros de la historia diaria de Babilonia. Y encontraron en una de esas tablillas escrito el diario correspondiente al rey Joaquín, rey de la tierra de Judá. Y no solo Joaquín, sino Joaquín y sus 5 hijos. Lo dice allí en la lengua babilónica, donde se establece cuáles eran las raciones que le llevaban a él cuando estaba preso. Acuérdense que estuvo 37 años preso, que no es poco tiempo, ¿eh? Eso ya hace una costumbre, hace una especie de disciplina en un preso. De manera que están los registros que cuando salen a la luz, la arqueología le cayó la boca a muchos ateos, escépticos y contradictores críticos de la Biblia, que tuvieron que enmudecer. Bendito sea el Señor, porque de algunas maneras el Señor exalta su palabra. Estos reyes no eran amigos de nadie. Estos reyes eran verdaderamente autocráticos, crueles. Era difícil tratar desde la parte contraria a ellos con estos imperios, porque eran verdaderamente imperios que mandaban la vida individual y nacional de países enteros, y su trabajo era expandirlo, conquistando nuevos países. Y así fue que Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia, y a Joaquín el rey lo metió preso. Ahora viene el otro asunto. Los reyes del principio pasan. ¿Sabe que hubieron varios reyes babilónicos? Pero todavía estando gobernando los reyes babilónicos, gloria a Dios, surge este rey llamado Evil-Merodach. Este rey babilónico, en el primer año de su reinado, siente la inquietud de hacer algunas cosas en favor de los presos que ellos habían conquistado. Yo lo que quiero es que veamos esto a la luz de lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente
en esta experiencia que tuvo el rey Joaquín con el rey de Babilonia, hay un hecho cierto que ilustra buenos sentimientos y bondad en ese rey babilónico. Lo cierto es también que es un reflejo, una ilustración para nosotros, aleluya, de lo que es la gracia abundante de nuestro Dios. Porque Dios nos ama, hermano. Dios nos busca donde quiera que estén. Ahora no hay lugar de la tierra donde no llegue el mensaje de Dios. Donde usted y yo menos pensamos, allí está llegando la palabra de Dios y está alcanzando las almas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Por eso yo te digo, amigo, olvídate un poco de la parte histórica que es necesaria como punto de partida, y por eso lo menciono. Y piensa que hay un rey que te está buscando, que ha llegado un periodo de tu vida, aleluya, que puede ser semejante al del rey Joaquín, y hoy empezar ese ciclo de bendiciones para tu propia vida. Gloria al Señor. Aquí nos dice la escritura que lo primero que hizo el rey Joaquín, el rey Evil Merodach, para Joaquín, dice, alzó la cabeza del rey Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Fue lo primerito que hizo. Alzó su cabeza. Una palabra muy significativa, porque este hombre, yo me imagino que había pensado, ya para mí no hay esperanza. Tal vez cuando llevaba 25 años, ¿quién me va a sacar de aquí? ¿Quién va a ser más grande que este rey que me tiene cautivo? Nadie. No tenía esperanza tal vez. Él mismo sabía que estaba ahí y lo merecía. No estaba preso injustamente, era cosecha de lo sembrado. Y ya pasaban los años, imagínense, 37 años. Y dice la Biblia, registrando con exactitud el hecho, que fue en el 12º mes, o sea, agarró todo el 37 aniversario. Como en el día 25, hasta el mes entero se lo llevó también. 37 años es mucho tiempo, hermano. Es casi una cadena perpetua. A muchos que les dan 37 años se mueren en el camino. Este aguantó porque era joven cuando fue llevado ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el rey alzó la cabeza del rey Joaquín, es decir, lo levantó de su humillación, lo levantó de su postración y lo sacó de la cárcel. Alabado sea el Señor. Allí era la primera necesidad que tenía que atenderse, porque en la cárcel él no hubiera podido recibir ninguna otra bendición. La primera bendición que él necesitaba, el primer favor de la gracia de ese rey, era que levantara la cabeza de Joaquín y lo sacara de donde estaba preso. Porque el que está preso no tiene libertad. Sea el nombre del Señor glorificado. Tampoco él podía levantar la cabeza por sí mismo. ¿Qué puede hacer un preso con 37 años de cárcel? Puede andar aquí ando muy orgulloso, si quiere me meten 40, no. Es una persona que anda cabizbajo, triste, que va por la comida, pues porque tiene que comer, pero tal vez ni apetito le da. Pero este hombre, el rey,
como dice aquí, le levanta la cabeza. El evangelio tiene un gran poder enaltecedor. La gracia de Dios, cuando se manifiesta en el hombre, tiene un poder para levantarlo. Por eso Jesús dijo a aquella mujer en el capítulo 4 de Juan: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el extremo, gloria a Dios. No hay nada mayor y más grande que eso, y Cristo lo puede hacer. Si puede levantar un muerto si es necesario, el Señor puede levantarte a ti, no importa en qué cárcel estés. Amigo mío, si estás aquí en esta noche, has llegado al lugar correcto, porque aquí está el Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Así lo expresa el Salmo 40, cuando el salmista vierte su experiencia acerca de lo que Dios había hecho con él, y dice: me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios. Ese es el poder del evangelio, hermano. No hay poder más grande que el poder de Dios. Tengamos en cuenta, gloria al Señor, que para que hubiera libertad, obviamente tenía que haber autoridad soberana. El único que podía hacer con Joaquín lo que hizo, levantar su cabeza, es decir, sacarlo de su humillación y sacarlo de la cárcel, el único que podía hacer eso era el rey, nadie más. No podía hacerlo un capitán de la guardia, no podía hacerlo uno que atendía a los presos, obviamente el mismo preso tampoco. Se necesita la autoridad soberana, y eso es lo que tenemos nosotros, hermano. El Rey está a nuestro favor. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Pero además de levantar la cabeza del rey y sacarlo de la cárcel, también este hombre recibió consolación. Dice aquí que lo saca de la cárcel y le habló, o habló con él amigablemente. Mire usted, hermano, mire, hablemos en términos normales. ¿Qué le importaba a este rey? Este rey solo tenía que hacer así un chasquido de los dedos y cualquiera podía morir. Esta gente hablaba y esa era ley. ¿Por qué tenía un rey que hablarle amigablemente a un preso? A que hubiera sido un rey también, era su cautivo. Pero este hombre le habla amigablemente. Aquí vemos la ley y la gracia. Qué contraste, hermano. Ahí tenemos la ley. La ley no tiene palabras amigables, aún la ley humana. Usted lea algún código de la ley y encuentra que no hay palabras amigables. Allí no es palabras lindas, ni dulces, ni de consuelo, sino las palabras de la ley suelen ser crueles, fuertes, frías. No así las palabras de la gracia de Dios. La gracia tiene una palabra dulce, suavizada con aceite. A nuestro paladar puede ser como miel, gloria a Dios. Una palabra que entra, que revoluciona nuestra vida, que nos levanta y nos pone en un lugar seguro. Bendito sea el Cordero. Las leyes de la tierra, aún si uno examina, deberían ser distintas, porque son frías, llenas de leyes que solo señalan: haz esto y ¡pau!, te cae esta condena. Y si haces todo, no, y no hagas esto, y prohibiciones, y van por aquí, y todo lo quieren afectar.
Esa es la ley. Deberían haber códigos que recompensen al buen ciudadano, pero no los hay. Deberían haberlos, ¿no? Como las compañías de seguro, que cuando el que compró la póliza no tiene ningún accidente, o sea, solo le compró el papelito en un montón de plata nada más, no hubo reclamo ninguno, porque es un buen conductor responsable. Entonces hacen trato con esa persona y el próximo año le rebajan el seguro, ¿no? Eso le dicen por buena práctica, ¿no? El hombre manejó bien, entonces vamos a rebajarle. Eso es en los seguros. La ley no le dice nada al buen ciudadano. No dice, por ejemplo, este ciudadano siempre ha sido una persona de una buena conducta, nunca ha tenido un juez que perder tiempo con él, nunca ha tenido un policía que llevárselo por ahí arrastrado. No, es una persona de buena conducta, así que vamos a rebajarle los impuestos, por ejemplo. La ley es la ley y ni siquiera contempla eso, una recompensa para un buen ciudadano. Pero la ley de Moisés también era así. Si haces estas cosas, vivirás por ellas. Esa es la ley. Pero acá tenemos una voz amigable, una voz que consuela, gloria a Dios. Es como esa palabra que dice: por gracia sois salvos. Un favor que te hace Dios, y te lo hace con una sonrisa, te lo hace con afecto, con amor, porque Dios nos ama y es capaz de salvarnos y sacarnos de lo más profundo del pecado, y de allí en adelante somos sus hijos. Alabanzas al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Todos los redimidos por Cristo Jesús tienen consolación del Espíritu de Dios. Las religiones humanas a veces tienden a querer hablar consoladoramente a la persona, pero no lo sacan de la cárcel, así que no hay consuelo. No hay verdadero consuelo. El verdadero consuelo está en que levanten nuestra cabeza, nos saquen de la cárcel y allí nos hablen en forma consoladora. Sería como a un hambriento hablarle palabras bonitas, pero no darle comida. La idea es que la comida es más importante en ese caso. Entonces, esa es la diferencia entre las religiones en el mundo y la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo, que nos libra del pecado, que nos saca de la cárcel de la maldad, que quita todo yugo de nuestra vida y nos hace verdaderamente libres. Había un hermano chino de la China que, sí, porque es que hay chinos que no son de la China en nuestra concepción, ¿no? Usted ve un coreano y dice: este es un chino, y no es un chino, es un coreano. Ve un japonés y le dice: es un chino, pero no es chino, es japonés. Y se ofenden. Nunca le diga a un japonés que es chino, porque se ofende. Lo corrige inmediatamente, le dice: no, yo no soy chino, yo soy japonés. Una vez uno me dijo: el chino, el ojo así para arriba. Nosotros los japoneses, el ojo así para abajo. No sé si es cierto, ¿verdad? Pero lo dijo él. Pero este hermano chino, él decía, cuando daba su testimonio, él decía: yo estaba en un pozo profundo con el lodo hasta acá, ya para ahogarme. Estaba en ese pozo sin esperanza, sin poder salir. Y de pronto, dice, llegó al borde del pozo un personaje noble
tenía características de mucha nobleza e inteligencia, al punto de sentir que me comprendía. Él me dijo desde el borde del pozo: hijo, si hubieras oído mis consejos y los hubieras hecho, no estarías ahí en esa condición, hijo mío. Pero cuando él le dijo: está bien, padre Confucio, sácame de aquí primero y después yo voy a seguir tus consejos. Pero cuando miró, ya Confucio había dado la espalda y ese noble maestro se alejó. Eso es la forma como él contaba su testimonio. Dice: después llegó otro, también al borde del pozo, tenía la barriga visible, sonriente, y me dijo: hijo, veo que estás en una situación muy lamentable, pero te aconsejo que pienses ahora mismo, con tus brazos así cruzados como yo, que no tienes ningún problema. Elévate a un estatus mayor. Tienes posibilidad de llegar hasta el nirvana si crees esto. Y entonces él le contestó desde allá, desde abajo: está bien, maestro Buda, primero sácame de aquí, después yo me voy a olvidar de mi problema, porque este es muy real. Pero cuando miró a Buda, con la misma sonrisa se había alejado. Ninguno de sus grandes maestros de China pudieron hacer nada por él. Vino un tercero. Él lo describe en forma especial. Ese tercero tenía en su rostro y en su cuerpo las marcas del sufrimiento. Herido en sus manos, en sus pies, en su costado. Se acercó al borde, pero no se quedó en el borde. Bajó hasta el pozo. Bajó hasta el pozo. Me miró. Yo lo miré también, pidiendo misericordia. Extendió su mano y me agarró con fuerza y me sacó del pozo, me sacó del lodo, me llevó a un lugar seguro, lavó todo el lodo que yo tenía encima, curó mis heridas y me dijo: vas a andar ahora de mi mano y nunca más tendrás que volver a caer en ese pozo. Ese era Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La gracia de Dios es tan abundante, hermano, que el Señor fue capaz de descender a este pozo de pecado, este mundo pecador, y venir aquí a hacerle frente como humano a este mundo pecador y alcanzar la victoria para nosotros, hermanos. Hay esperanza para todo el que cree. Hay esperanza para aquel que recibe la gracia de Dios, hermano. Cuando hablo de gracia, quiero decirle que usted y yo somos como ese preso en las mazmorras babilónicas. ¿Qué esperanza propia? Ninguna. ¿Qué mérito propio? Ninguno. ¿Tenía él alguna fuerza para destrabarse de sus cadenas? No la tenía. Lo único que podía salvarlo era la gracia del Rey. La gracia, que quiere decir un favor que no mereces, un favor que no te has ganado, un verdadero favor. Esa es la salvación, hermano. La salvación y la gracia es un favor que nadie merece, pero que lo recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos salva,
entonces nos da consuelo. Primero es la sangre de su victoria y después es el agua de su consolación, porque no puede haber consolación si primero no hay victoria de las ataduras que tenemos. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Este será el tema de nuestra alabanza y adoración por edades venideras, hermanos. Nunca lo olvidaremos. Cuando estemos allá poblando las bóvedas del cielo, en la santa ciudad que descenderá, gloria a Dios. Allá cuando estemos todos juntos, la iglesia visible y la iglesia que ha partido con el Señor, millones de millones, tendremos un cántico agradecidos nada más. Nadie dirá gracias Señor porque me diste un buen carro, gracias Señor porque me diste un buen don, gracias Señor porque me diste una casa. No, hermano, nada de eso estará en la memoria, nada de eso será recordado, pero sí siempre recordaremos que por su sangre hemos sido alcanzados y salvados. Somos salvos y podemos adorarle por la eternidad. A su nombre, bendito sea el Señor. Palabras de consuelo a este rey. Pero mire lo que dice luego: hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él, o sea, con Evil-Merodach en Babilonia. Y yo me pongo a meditar, ¿por qué tuvo que hacer esto? Todos los reyes eran cautivos. Este tenía 37 años. Él podía haber dicho, no es por buena gente. Sin embargo, probablemente habría libertado a otros reyes cautivos de otras conquistas. Pero agarró a Joaquín, el hombre que tenía 37 años preso, y el trono de Joaquín lo puso encima de todos los tronos de los reyes. Esa es una deferencia muy, pero muy significativa para este rey. Por lo tanto, podríamos decir que también fue exaltado, no solo consolado, sino también exaltado. Qué linda ilustración de lo que ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. Hemos recibido preeminencia por la gracia de Dios, bendito sea Cristo. Nosotros también hemos sido alcanzados para ser exaltados. Nos ha sacado del pozo y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este hombre, hermanos, Joaquín, recibió aquí esta preeminencia y esta exaltación también por la gracia de Dios, y podríamos decir que hasta puede ser profético del trato de Dios con Judá al final de los tiempos, como el reino de Judá será bendecido y será exaltado sobre todos los tronos y reinos de este mundo, porque eso está en la profecía bíblica. Duélale a quien le duela, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Eso está escrito y se va a cumplir. El Israel que viva en el tiempo de la gran tribulación heredará estas bendiciones. Cristo vive para siempre. Aquí uno ve, hermano, que cuando fue abundante el pecado y fue abundante el fracaso en el caso de Joaquín, fue entonces sobreabundante la gracia de Dios para ponerlo verdaderamente en alto. La gracia de Dios siempre es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó
esa gracia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que Pablo decía, somos deudores. ¿Quién no se siente deudor, hermano? ¿Quién no se puede sentir deudor? Yo he compartido este testimonio con algunos, se lo digo rápido. Un hermano que cantaba en una convención en Perú, estábamos en un coliseo y él cantaba ese coro, ese himno que dice: agradecimiento siento yo en mi corazón, canto de alabanza elevo con amor. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, por eso con agradecimiento sirvo a mi Señor. Ese es el coro. Es un himno lindísimo, ustedes lo saben, los que lo saben. Este hermano lo cantaba con el alma, hermano. Era un hermano así, parecido al hermano Mario, más o menos así. Gloria al Señor. Lo cantaba con un espíritu, hermano, que yo estaba orando. Yo no lo había visto, estaba orando en la plataforma y el Señor me tocó con ese himno. Yo sentí la bendición del Señor oyendo a este hermano. Y después le pregunté después del culto, cuando terminó el culto, le digo: hermano, ese himno que usted cantó fue de mucha bendición, me tocó, me bendijo, y usted lo cantaba pero con el corazón, ¿verdad? Y él me dice: hermano Soto, usted no sabe mi historia, yo vivo agradecido con el Señor. Él dice: yo soy deudor de Dios, hermano, mi vida no sería nada sin Dios. Y me contó algo de su historia. Me dice: hermano, yo era un orate. ¿Saben lo que es un orate, verdad? Estos que caminan por la calle, hermano, que andan comiendo vasos. Sí, un indigente. Dice: el vicio me había llevado a eso. Era joven, así como el hermano, que es joven. ¿O me equivoco? Hermano, es un hombre, así estaba él, ¿no? Y me dice: hermano, yo era un indigente que andaba en las calles de Lima. Lima es una ciudad grande, plana. Y entonces yo iba por una calle, un extremo, allá me volvía, y esa era mi vida. Lo que encontraba por el camino, eso comía. La gente se hacía a un lado porque yo andaba barbudo, andaba con andrajos por ropa, no se bañaba, no se arreglaba, en fin, era una cosa fea, ¿no? Casi una persona de la que había que salir huyendo, gloria a Dios. La familia no sabía nada de él, no quería saber nada tampoco. Dice: hermano, yo era una persona sin esperanza. Yo caminaba por estas calles sin esperanza, como un muerto caminante. A veces, dice, yo me cogía la tarde y me quedaba en algún lugar por ahí en el camino y me metía a comer a esos cajones donde echan la basura, esos grandes que los levanta un camión de noche. Y entonces yo me metía ahí a comer, hermano, y ahí comía lo que había. Y a veces me quedaba dormido ahí mismo. Y en la madrugada llegaban los camiones a llevarse ese cajón de basura, pero primero había que meterlo y compactarlo, ¿verdad? Y entonces él entendía que si lo hacían eso lo iban a matar, ¿no? Entonces cuando él oía el ruido del camión que metía los brazos esos para levantar el cajón, él tocaba dice: eso me pasaba a menudo, hermano. Y llamaba y decía: oiga, estoy aquí, por favor, sáquenme de aquí, cuidado conmigo, etcétera. Bueno, esa es ese reflejo de autoconservación, ¿no? Que por más loco que esté la persona, no se le olvida, gloria al Señor. En ese momento él dice: me van a aplastar. Bueno, entonces él dice que lo sacaban, esa gente lo sacaba de mala gana, imagínense, lo sacaban y lo tiraban por allá y lo pateaban: vete de aquí, que no sé cuánto, que no vas a meter en un problema. Y la cosa es que él salía, no le importaba nada. Dice: hermano, yo salía de esos cajones de basura llenos de gusanos,
Yo tenía todo, la cabeza, la barba, la cara, la ropa que tenía llena de gusanos, dice. Pero a mí no me importaba. Me sacudía a los que podía, dice. Me los quitaba de encima de la ropa y seguía mi camino. Esa era mi vida. Era peor que una basura. Así decía. Yo no valía nada, hermano. Aquí en este coliseo, me dijo, en esa escalera, y me señaló la escalera, debajo de eso yo tenía un dormitorio. Ahí vivía en un cartón y ahí dormía, porque no tenía ningún lugar fijo, no tenía nada. Esa era mi vida, no valía nada. Nadie daba un centavo por mí. Él me lo contaba ya a esas alturas con lágrimas. ¿Cómo no voy a estar agradecido, hermano? Él me dice, una vez pasé por enfrente del templo ahí en la 28, y cuando pasé por el frente, un pastor me vio y me dijo: Dios puede cambiar tu vida. Dios te ama y te anda buscando para salvarte. Cuando él oyó esa palabra, dice que lo dejó congelado. Se quedó pensando: alguien puede amarme, Dios me busca a mí. Y el hermano le habló unas palabras más. Terminó aceptando a Cristo ahí en la calle. Gracias a Dios por esa gente dispuesta a evangelizar. El pastor oró por él, reprendió todas esas malicias, todas esas cadenas, todos esos yugos. Reprendió, declaró libre a este hermano. Era como Joaquín cuando salió de la cárcel. Los hermanos lo agarraron por ahí mismo y lo ayudaron, gloria a Dios. Le dieron ropa, lo llevaron a bañarse, los rasuraron, lo acondicionaron, le dieron zapatos, lo peluquearon, y a los 3 días estaba en el culto en las primeras sillas. Él me dijo: hermano, el pastor no me reconoció. No me reconoció porque él me había visto antes. Ahora no me reconoció y me preguntó, me le dio la bienvenida y le preguntó quién era. Y le dijo: hermano, yo soy el que estuve hace 3 días, que yo vine aquí y usted oró por mí. Yo quiero seguir a Cristo, me gusta esto, dice. Yo quiero seguir adelante, gloria a Dios. Y entonces empezó a perseverar, hermano. Él dice que se sentía libre, que se sentía livianito, gloria a Dios. Dice: hermano, algo pasó en mi vida, algo se arrancó de mí y se fue, algo que me opresionaba, que me dominaba, dejó de tener fuerza, dejó de tener poder sobre mí y sentí que era libre. Dios me libertó, hermano. Hace 11 años, me dijo él. Ya tenía 11 años de conocer a Cristo y me dijo: hermano, y soy pastor ahora. Estoy a cargo de una obrita que me han puesto, gloria a Dios. Estoy contento. Es más, me dijo: hermano, predico por la radio. Y si Dios me abre la puerta, en ese tiempo estaba Betel empezando. Si Dios me abre la puerta, voy para Betel también, me dijo. Usted sabe lo que es eso, hermano: un orate de la calle convertido a Cristo, y al transcurso del proceso de Dios es un predicador y de radio y de televisión, gloria a Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios, hermano. Todavía lo hace el Señor. Cristo vive. Él me dijo: hermano, ¿cómo no voy a vivir agradecido con el Señor? Me dice: ese es mi himno favorito, hermano, porque lo expreso, es mi sentir, es mi experiencia, vivo agradecido con Dios. Y me dijo: eso no es todo. Llamó a una hermana que estaba por allá, que tenía un niño en brazos, y vino y me dijo: esta es mi esposa, hermano. Y este es mi hijo, mi primer hijo.
Me preguntó el hermano Soto: ¿cree usted que el mundo me hubiera dado esto? Seguro que no, hermano, no. El mundo lo que te hubiera dado, lo que seguía era la tumba, nada más. Eso es lo que seguía. En el mundo eso es lo que podía darte, la tumba y obviamente la perdición. Pero me dice: Dios me ha dado una esposa, me ha dado un hogar, me ha dado un hijo. ¿Cómo no voy a estar yo todos los días agradeciéndole? Por eso es que canto, y por eso es que le sirvo, y por eso es que estoy aquí, hermano, y espero servirle hasta el día de mi muerte. Qué grande es el Señor, hermano. Qué grande es el Señor. En el caso de Joaquín lo hizo el rey de Babilonia, pero en el caso nuestro lo hace un rey más grande, un rey más poderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios. No puedo terminar todavía, hermano, porque me quedan unos puntitos aquí, no quiero dejarlos. El pasaje sigue diciendo: y le hizo mudar también sus vestidos de prisionero. Esto ya, es decir, lo vistió. Después lo exaltó, pero también lo vistió. Usted sabe, hermano, que las vestiduras de prisionero, donde se usan vestimentas para prisioneros, gloria a Dios, hablan de culpa. La vestimenta de un prisionero habla de derrota, habla de vergüenza, habla de servidumbre. Pero ahora le es quitada esa vestimenta y le es dada de parte del rey una vestidura nueva. Que puede usted creer, hermano, que era una vestidura verdaderamente de calidad. Una vestidura que salía del palacio real, pero era la vestidura que ahora iba a tener de ahí en adelante, en lugar de la vestidura de vergüenza y de derrota, iba a tener una vestidura de gloria. Quien le preguntara, él podía decir: esta vestidura me la dio el rey. Ya solo eso era grande, hermano. Nadie ni siquiera podía ver al rey, y él podía no solo ver al rey, sino que el rey le vestía a él, le daba su vestimenta. Gloria a Dios. Nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo. Estamos vestidos de Él. Por eso es que el Padre no te ve a ti solo. No, Él no dice: ahí está Pedro. ¿Sabe su nombre? Claro que sí, porque sabe hasta el número de cabellos que usted tiene en su cabeza. Y si ya se le está cayendo como a mí, cada día tiene que hacer una cuenta nueva. Así que te tiene en cuenta. Pero no ve los méritos de Soto, ni de Pedro, ni de Mario, ni de Estupiñán, ni de Walter. No ve los méritos de ninguno de los de aquí, porque usted no tiene méritos. Cuando Él te ve al Señor Jesucristo. La Biblia dice que estamos vestidos del Señor Jesucristo. Cuando Él te ve vestido del Señor Jesucristo, dice: no hay problema con este, ya todo está pagado, ya todo está cancelado, está mucho más que cancelado, no hay cuentas pendientes. Por eso es una buena decisión. La decisión más inteligente es buscar a Cristo, aceptar a Cristo como Salvador de nuestras almas. Alabado sea el nombre de Dios. Él nos ha dado una vestimenta de vida eterna, y esa vestimenta es también una vestimenta de justicia. Porque cuando el Señor te mira, ve la sangre del Calvario, aquella que está en el lugar santísimo en el cielo. Y que si Dios el Padre sacude la cabeza y dice: este
ahí mismo está nuestro abogado, que le dice: sí, por este yo di mi sangre, esa que está ahí como testimonio eterno, esa que está en el lugar santísimo del cielo, esa sangre le cubre, esa sangre está sobre él, y esa sangre arregla todo. Bendito sea el nombre de Dios. Estoy hablando a gente de fe, estoy hablando a gente que cree, a gente que sabe que esto lo dice la Biblia. No es un invento ni una palabra bonita de ninguna religión, de ningún predicador. Es palabra autoritativa de Dios. Y a su nombre. Pero mire, no termina ahí, hermano. Así es de abundante la gracia de Dios. Dice el siguiente pasaje: y comía pan de la mesa del rey siempre. Esto habla de comunión, de la mesa del rey, compañero en la mesa del rey. Es un privilegio, hermano, verdaderamente tremendo, que representa honra. Este hombre, además de ser salvado, de ser vestido, de ser exaltado, también es honrado. Está comiendo a la mesa nada menos que del gran rey de Babilonia, Evil Merodach. Bendito sea el nombre del Señor. Es como cuando David mandó a llamar a Mefiboset. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mefiboset era el hijo de Jonatán, descendiente de Saúl. Ya no habían, todos los habían matado. Y entonces David, cuando se consolida en el trono, él dice a sus siervos: queda alguien de la casa de Saúl para yo hacer misericordia con él. Y le dice: bueno, queda uno que está allá en un pueblo, allá en una aldea, se llama Mefiboset, y es lisiado de sus piernas, o sea, no puede caminar, porque desde chiquito, cuando precisamente estaban matando los descendientes de Saúl, la que lo criaba él lo agarró rápidamente cuando era un bebé, lo agarró para huir y esconderlo. Y en esa huida, ¿verdad?, tropezó y el niño se cayó y se habrá fracturado todas las piernas, de manera que quedó inválido, incapacitado, mejor dicho, para el resto de su vida. Imagínenselo. Así que no daba, digamos, un espectáculo muy normal, ¿no? Una persona que desde niño había que andarlo porque no podía caminar. Entonces vivía allá en un rastrojo, allá donde no daba nada, en lugar estéril, olvidado. Allá se había ido a meter. Entonces David manda a sus siervos, su gente de guerra, y manda por él, y llegan a ese pueblo, hermano. Y cuando dicen: ¿dónde es que vive Mefiboset? Hermano, el pobre muchacho, el pobre hombre empezó a temblar, porque él creyó que el rey lo andaba buscando para matarlo. Y cuando llegan donde él, le dicen: no, el rey te busca, es para que vayas al palacio, él te busca, te llama el rey, gloria a Dios, te está llamando, te está buscando el rey, amigo, te llama el rey, te busca el rey. Esa es una noticia buena. El rey no se ha olvidado de ti. El rey te anda buscando, te anda llamando, y hoy te está llamando el Rey de Reyes. Cristo vive. Y ya todos sabemos que David lo recibe, le devuelve todas las propiedades de Saúl, y también le dice: no te preocupes por nada, vas a comer a mi mesa todos los días. Y allí estaba Mefiboset, todos los días comía en la mesa nada menos que del rey David. Pero este privilegio de Joaquín, en un sentido, fue mayor, porque de la cárcel sin esperanza a la mesa del rey del imperio, verdaderamente Dios es grande, hermano. Y quiero terminar, gloria a Dios, con la última parte, que dice que continuamente se le daba
su ración o su sustento de parte del rey cada día. Oiga muy bien eso. Cada día, aleluya, una porción durante todos los días de su vida. Esto no era una asignación. No es que él le hicieron esta asignación porque era fulano de tal. No. Esto simplemente, la única forma de que, como se explica, simplemente era que aquel a quien el rey quería honrar le daba eso. Se acabó. No era que Babilonia le tenía esa asignación, esa especie de pensión. No. ¿Por qué lo quiso honrar el rey? Gloria a Dios, hermano. Aquí hay una ilustración maravillosa. Dice allí que era algo diario, cada día una porción, cada día. Ahora, ¿tenía que preocuparse él por mañana? No, era cada día. Ahí estaba la porción. Hermano, confiemos en el Señor. Nuestro rey es más grande que el rey de Babilonia. El Señor enfatizó esto cuando habló de las aves que no trabajan en nada y Dios no las deja caer sin su comida. Hermano, el Señor nos va a suplir, el Señor te va a dar. Solo cree la palabra, gloria al Señor. Y luego añade una palabra, dice que era una porción de parte del rey. Esto me dice a mí que era una porción de un origen inquebrantable. En otras palabras, ¿cuándo le podía faltar comida al rey de Babilonia? ¿Cuándo iba a levantarse el rey de Babilonia a decir: hombre, hoy no hay para el desayuno aquí, ¿qué vamos a hacer? Manden a pedir fiado allá a la tienda porque no hay. Hermano, el rey, si era de parte del rey, no había esa posibilidad. Simplemente el rey tenía, y tenía suficiente para que no tuviera necesidad el rey Joaquín. ¿Cuántos damos gloria a Cristo? Y lo último que dice ahí es: todos los días de su vida. O sea, no iba a fallar. Hasta que muriera iba a tener lo que necesitaba. Ese es el trato de Dios con nosotros, hermanos. Dios nos ha hecho promesas a nosotros. Tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él. Como ese hermano de Perú, es Dios quien lo sustenta, Dios quien lo sacó. Él no tiene méritos, los méritos son de la gracia de Dios, que sin usted merecerlo, y yo tampoco, te extiende la mano y te dice: yo te salvo, yo te doy el cielo, yo te doy la vida, yo te doy la bendición, yo te suplo para que tú puedas levantar tu cabeza y reconocer que el Dios eterno te ha amado. Gloria a Dios. Esta es una noche que quiero invitar las almas. Aquellos que nos escuchan y nos ven por los medios también están incluidos. Dios quiere salvarte hoy. Estás preso en tu pecado, estás en la cárcel de este mundo. Hoy el Señor, a través de su palabra, decreta libertad para ti. Hay cosas en la vida que te hacen sentir mal, te hacen agachar la cabeza. Hoy el Señor te dice: yo puedo levantar tu cabeza, puedo ponerte por encima, puedo bendecirte. Vas a estar encima de tu pecado, encima de la influencia de este mundo, porque vas a tener el respaldo del Rey. Aleluya. Todos cerrando nuestros ojos, yo quiero invitar, tal vez hay alguna persona que nos visite hoy que no ha recibido al Señor. Yo le invito
a que sea parte de esta bendición de Dios, de esta herencia divina. Dios te ofrece más de lo que tú puedes pensar. Bendito sea el Señor Jesús. Si hay alguna alma aquí entre nosotros que no ha recibido a Cristo, y también en los medios, si hay alguno allá que me está oyendo y viendo y quiere recibir a Cristo hoy, puede hacerlo. A los amigos que están aquí o amigas, yo le invito a que pase aquí al altar, pase aquí al frente, sin miedo, sin pena. Aquí nadie le va a juzgar por nada. Todo el mundo se va a gozar de que usted dé un paso de fe hacia Dios. ¿Habrá algún alma, alguna vida que no ha aceptado al Señor y hoy quiera hacerlo? Que la palabra le haya hablado, que usted sepa que necesita buscar a Dios, que la palabra le haya convencido de que no hay mérito suyo que valga. Los méritos son los de Cristo. Esta es la oportunidad. No sé mañana no existe. Viene si Dios quiere, pero no existe. Dios no ha hecho un compromiso con nadie para mañana. Es hoy. La Biblia dice: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Unos segundos más. Tal vez haya alguna vida. Ahí viene un joven, qué bueno ese. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermano? Quédese ahí al ladito de él, hermano. Quédese ahí al ladito de él, gloria a Dios, para que él se sienta en confianza. Ya vamos a orar por él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar por las almas. Eso es lo que vamos a hacer, gloria a Dios. Tal vez haya otra vida, además de este joven. Gloria a Dios. Si hay alguna otra vida, aprovecha este momento. Yo te digo, no salgas de aquí sin haber hecho una decisión para Dios. Puede parecer muy sencilla, pero esto tiene repercusiones eternas. Aquí hay un movimiento de los ángeles de Dios. Aquí hay un nombre que se puede escribir hoy en el libro de la vida. Si hay alguna vida adicional a este joven, pase ahora. Venga Cristo esta noche. A través de los medios también, allí acéptalo. Inclina tu rostro en este momento, si puedes hacerlo, allí al lado de tu radio, al lado de tu televisión por línea, y allí habla con Dios. Dígale: Señor, perdóname, limpia mi vida, cámbiame. Cuando llore por este joven, voy a estar orando por ustedes al mismo tiempo. Sea Dios glorificado.